1984, de George Orwell. 1984 es una novela de distopía cuya trama ocurre en Oceanía, un país dominado por un gobierno totalitario que mantiene en constante vigilancia a sus ciudadanos e incluso insiste en espiar sus pensamientos para mantener el orden. La novela es una de las obras más icónicas del siglo XX por su denuncia de prácticas establecidas por gobiernos como los de Franco y Stalin, las cuales han sido adoptadas por muchos dictadores a lo largo de la historia. Orwell es uno de los escritores más importantes del siglo XX y, de acuerdo con Barry Keoghan, editor del New York Times, el escritor que dominó esta época. Resumen de 1984. El mundo futurista de 1984 está dividido en tres superpotencias que viven en permanente estado de guerra: Oceanía, Eurasia y Asia Occidental. Oceanía, conformada por las regiones angloparlantes, está regida por el Partido, un grupo oligarca. Este, a su vez, se divide en el Partido Interior, el cual gobierna y está conformado por el 2% de la población, y el Partido Exterior, conformado por el 13% de la población y encargado de ejecutar las órdenes. El 85% que conforma el resto de la población corresponde al proletariado, quienes son ignorados porque el partido considera que no tienen la capacidad intelectual necesaria para organizar una rebelión. El partido mantiene a los ciudadanos bajo vigilancia perpetua, arrestando y haciendo desaparecer a quienes demuestren alguna inconformidad. A la cabeza del partido se encuentra la figura del Gran Hermano, cuya cara está en carteles y monedas. Todos los ciudadanos están obligados a amar y ofrecer su lealtad incondicional al Gran Hermano. El protagonista de la novela es Winston Smith, un miembro del Partido Exterior que trabaja para el Ministerio de la Verdad, reescribiendo artículos para que cumplan con la ideología y la imagen que vende el partido. Perturbado por su trabajo, Winston escribe un diario dirigido a O'Brien, uno de los miembros del Partido Interior, debido a que Winston sospecha que O'Brien pertenece a una organización secreta de rebeldes conocida como la Hermandad. Un día Winston conoce a Julia, una joven que le envía una nota que dice «Te quiero». En Oceanía, las relaciones y el deseo sexual están prohibidos, incluso para parejas casadas. A pesar de esto, Winston decide iniciar una aventura clandestina con Julia. La pareja se encuentra en el segundo piso de la tienda del señor Charrington, el propietario de una tienda de objetos usados, quien parece ser un aliado de la hermandad. Un día la pareja es arrestada en la tienda del señor Charrington, en posesión del libro escrito por Emmanuel Goldstein, un líder traidor del partido. Winston y Julia son torturados por O'Brien en el Ministerio del Amor. Se les realiza un lavado de cerebro en el que pierden su individualidad, respeto y deseo sexual. Al final, Winston aprende a ser leal al partido y a amar al Gran Hermano. Pasamos a los personajes principales de la novela 1984. Empezamos con Winston Smith. Es el protagonista. Winston trabaja en el Departamento de Registro del Ministerio de la Verdad, reescribiendo sucesos escritos en el pasado para que se adapten con perfección a las políticas del partido. Por medio de Winston se ilustra la dicotomía entre la psiquis del individuo y la violencia que se crea al someterse a los mandatos del gobierno totalitario. Por esta razón, para Winston, que es un escritor profesional, es difícil encontrar su propia voz, aunque solo pueda expresarla en su diario secreto. Julia es una hermosa joven de cabello negro que trabaja en el departamento de novela del Ministerio de la Verdad. Es una mujer práctica, pero rebelde, que inspira a Winston a romper las normas establecidas, haciéndose su amante. O'Brien
Es un miembro del partido interior y como tal tiene un aspecto poderoso que, aunque nadie sabe en realidad cuál es su función en el partido. Su aspecto es contradictorio. Por una parte es un grandulón, acuerpado, pero por otra tiene un rostro que inspira confianza, admiración y sobre todo inteligencia. Señor Sharrington. Es un anciano, dueño de la tienda donde Winston Smith compra el diario y quien alquila el cuarto en el que Julia y Winston se encuentran en secreto. En realidad es un miembro de la policía del pensamiento que con gran talento de espía engaña a Winston con su aparente nostalgia y respeto por el pasado y su gentileza y discreción. Gran Hermano. Es el líder del partido, cuyo rostro aparece en todos los carteles y monedas junto con la frase «El Gran Hermano te vigila». Su figura está caracterizada por su tamaño gigantesco, su rostro poderoso, pero calmado, y especialmente sus enormes bigotes negros. Todos los ciudadanos de Oceanía están obligados a sentir un amor exclusivo por el Gran Hermano. Emmanuel Goldstein. Es el enemigo del pueblo, a quien se dedica varias veces al día una transmisión llamada 2 minutos de odio. Es un antiguo miembro del partido tan poderoso como el Gran Hermano, quien lo traiciona. Nadie sabe si aún vive, pero parece continuar su influencia y ha sido adjudicado como el líder de la hermandad. Ministerios en 1984. El partido controla a la población por medio de 4 ministerios. El Ministerio del Amor, encargado de la ley y el orden, por medio de la tortura y los lavados de cerebro, reeduca a los ciudadanos rebeldes. El Ministerio de la Verdad es el encargado de la propaganda del gobierno, por medio de noticias, arte, entretenimiento y educación. El Ministerio de la Paz está a cargo de mantener la guerra. Una de sus estrategias es enfocar la atención en problemas externos con otros países para distraer a los ciudadanos de los problemas que viven en su propio país y de esta manera culpar a otros, para que los problemas nunca se solucionen y el estado de guerra se perpetúe. Ministerio de la Abundancia, encargado de los asuntos económicos como racionar y crear hambrunas. ¿Qué es el INSOC? INSOC es el nombre del partido en neolengua, la lengua artificial creada por el mismo partido. INSOC significa socialismo inglés y representa la ideología oficial del partido. Esta ideología fue creada por Gran Hermano junto con Emmanuel Goldstein, pero con el tiempo ambos líderes entraron en conflicto sobre lo que INSOC debía representar. Análisis de 1984. La novela de Orwell ilustra de manera brillante las formas en que un individuo se ve afectado ante un gobierno represivo o una figura autocrática, y cómo esto afecta a todos los aspectos de su vida, desde sus pensamientos, deseos, relaciones personales y familiares, la forma como puede o no mover su cuerpo e incluso su sexualidad. Vale la pena destacar que todo gobierno totalitario se pone como base controlar el pensamiento. ¿Qué dice la propaganda de los medios de comunicación? ¿Qué pueden comentar en público los ciudadanos? ¿Qué opinión tienen los ciudadanos del dictador o del monarca? Las consecuencias que estas formas represivas tienen en los ciudadanos son devastadoras, al punto que destruyen, quizás, lo único que distingue al ser humano: la memoria y los recuerdos, los sueños y los deseos, los gustos y opiniones personales y, por supuesto, la capacidad de cuestionar, criticar y pensar. A continuación se encuentran algunos de los mecanismos utilizados por gobiernos totalitarios y autocráticos que son analizados por 1984. Manipulación de la realidad. 1984 es el título de la novela y es el año en que transcurre la narración, pero en realidad Winston no sabe cuál es la fecha real. No existe ninguna fuente objetiva externa que pueda corroborar la fecha.
Está casi seguro de que está en el año 1984, pero en realidad no lo sabe. Los rumores e historias se cuentan en las calles, pero no hay testigos directos. Nadie sabe qué sucede en realidad. Se rumorea que existe una hermandad, que Emmanuel Goldstein vive en el extranjero conspirando, pero todo queda en conjeturas y en la mente de Winston, quien supone todo esto. Pero no puede comentar sus dudas con nadie, porque todo el tiempo está vigilado con pantallas y micrófonos. No existen hechos o una realidad concreta y objetiva a la cual aferrarse. El trabajo de Winston, reescribiendo la historia, muestra cómo el partido destruye el pasado junto con la literatura y documentación que pueda existir al respecto, y lo vuelve a publicar según su verdad actual. Winston Smith, la destrucción del sujeto. Winston, como sujeto sometido a la represión, da vida al sentimiento de contradicción hacia el líder y su régimen. Debe demostrar siempre su afecto y adoración al Gran Hermano y a la ideología de Livingston. Pero él, al igual que los demás ciudadanos, viven con una profunda rabia y odio que, al no ser dirigida al partido, tiene que ser concentrada y expresada en los 2 minutos de odio. Su trabajo, reescribiendo el pasado, ilustra cómo se destruye la memoria y con esta, la única fuente de coherencia histórica que permite mantener la salud mental. No existe ninguna fuente externa objetiva que se dé cuenta de lo que ha sucedido en un pasado, aunque sea solo un par de días. Y como esto no puede ser comentado, queda tan solo en su memoria y por lo tanto bien pudo no haber sucedido. ¿Qué es el doble pensar? El partido no solo hace que Winston dude de sí mismo, sino que es él quien debe autocensurarse y participar en prácticas incoherentes, como el doble pensar, que consiste en pensar que 2 ideas contradictorias son verdad al mismo tiempo. Doble pensar se define como saber y no saber. Hallarse consciente de lo que es realmente verdad mientras se dicen mentiras cuidadosamente elaboradas. Sostener simultáneamente 2 opiniones sabiendo que son contradictorias y creer, sin embargo, que ambas emplear la lógica contra la lógica. Orwell. La práctica del doble pensar es un mecanismo de supervivencia para quien está sometido a la represión. Es una manera de obedecer al régimen, mientras que se trata de rescatar al individuo, su verdad y su historia. ¿Quién es el Gran Hermano? Es el líder de Oceanía, el partido de Ingsoc. El Gran Hermano aparenta ser un ser humano. Generalmente, cuando se menciona, se describe también su característica apariencia física, su rostro, el pelo y los bigotes negros. Incluso tiene una historia biográfica. Pero esta es cuestionable a la luz de la razón, y su presencia puede ser mejor asociada al único Dios o el ser a quien se ama. Según el partido, Gran Hermano es uno de los fundadores de Ingsoc, la ideología del partido, pero Winston sospecha sobre sus orígenes, porque nota que su historia se ha extendido en el pasado. Inicialmente aparece como un revolucionario de los años 50, luego empieza a aparecer incluso hasta los años 30. Por esto, se pregunta, ¿qué edad puede tener? Los afiches muestran que es un hombre de unos 45 años. Su imagen, bien sea si se encuentra en monedas, en pequeños cuartos, corredores, cajas de cigarrillos, pantallas, siempre se muestra en un tamaño desproporcionado respecto a los demás objetos. Es una presencia enorme que parece desbordarse de los objetos mundanos. Es un ser omnipresente porque está en todos los cuartos, las fachadas, en los edificios y también en los pequeños objetos que se cargan en los bolsillos. Y es también omnisciente porque donde esté su imagen tiene el tipo de ojos que persiguen a quien lo mira, desde cualquier ángulo, ejerciendo su labor de espionaje. Para recargar esta labor, como si no fuera suficiente la vigilancia permanente de las pantallas
y micrófonos a sus habitantes, su imagen siempre está acompañada de la frase «El gran hermano te vigila». Gran Hermano es además el único ser al que se ama, porque en Oceanía el amor sexual de pareja está prohibido y ni siquiera se permiten las amistades. Lo único permitido es la adoración al Gran Hermano. Winston aparece en el libro de Goldstein que Gran Hermano no existe. Es una invención para poder controlar mejor a la gente, concentrando su amor hacia una sola persona. Al ser una invención, Gran Hermano no se convierte en una idea y como tal tiene un poder mucho mayor que cualquier persona de carne y hueso. Es inmortal. Dato curioso: los primeros registros de monarcas que se declaran a sí mismos dioses pueden datarse desde el siglo XXIII, antes de la era de los monarcas de Mesopotamia y Egipto. Actualmente, este tipo de culto a un líder puede encontrarse en Corea del Norte, donde Kim Jong-un, su difunto padre Kim Jong-il y su abuelo, quien instauró el régimen, son adorados. La propaganda del gobierno enseña que tienen alimentos, ropa y cualquier otro beneficio solo por la gracia de sus dictadores. Es el único culto imperial aún vigente. Contexto histórico. Los peligros del totalitarismo. 1984 es una novela futurista publicada en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, en una época marcada por regímenes totalitarios. Entre ellos se encontraban la Alemania nazi, bajo la dictadura de Hitler de 1933 a 1945, la dictadura fascista de Francisco Franco en España de 1936 a 1975, la dictadura comunista de Stalin en Rusia de 1922 a 1952, la dictadura fascista de Benito Mussolini en Italia de 1922 a 1943 y la dictadura de Salazar en Portugal de 1932 a 1968. Orwell, influenciado por el clima político, escribió 1984 y Rebelión en la Granja con la intención de advertir sobre los peligros de este tipo de gobiernos. En el momento de la publicación de 1984, criticaba la indiferencia respecto al régimen comunista de Stalin en Rusia, dado que el apoyo de Rusia había sido crítico para derrotar a Hitler en la Segunda Guerra Mundial. En 1984 está centrada en Londres. Esto se debe en parte a que Orwell quería demostrar que los gobiernos totalitarios podían triunfar en cualquier lugar, siempre y cuando el pueblo no luchara desde el comienzo en contra de ellos. El compromiso de Orwell con la democracia iba mucho más allá de su escritura. Durante la Guerra Civil Española militó junto al Frente Popular, que se oponía al bando nacional liderado por el general Franco. Características de los regímenes totalitarios. El totalitarismo es una forma de gobierno en la que el régimen busca controlar todos los aspectos de la sociedad, incluyendo la vida pública y privada de sus ciudadanos. Sus características más importantes son: el poder se rige por un solo partido político, tienen el control absoluto de las fuerzas militares, tienen el control total de todos los medios de comunicación, periódicos, propagandas, etc. Aterrorizan a la sociedad por medio de la fuerza policíaca y tienen el control de la economía.